Mi nombre es Carla Valeria Cortés Muñoz y en este podcast hablaré sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos para todas y todos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los seres humanos nacen libres de prejuicios, ideas, doctrinas económicas, políticas y sociales. El compromiso de la libertad debe asumirse, respetarse y defenderse en todo momento para que se garanticen oportunidades para todas y todos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, permitiéndoles tener una vida digna, garantizando de manera segura la integridad, la salud y el trabajo que le impulse una vida plena. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Cualquier esclavo que pise territorio en el que se garanticen los derechos humanos por este simple hecho, alcanzará su libertad y podrá gozar de los derechos fundamentales que la ley le confiere. Respecto a la servidumbre no pagada, está fuera de la ley, ya que toda actividad debe ser retribuida con todas las garantías que marca el artículo 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna persona en nuestro país puede ser martirizado en lo privado o público para tener información o confesión que pueda declararse legal. Cualquier acto que atente contra la dignidad será castigado por la ley. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, por medio de su credencial, acta de nacimiento y hasta por su palabra. Nadie tiene el derecho de proclamarte como cosa u objeto de su propiedad. Eres un ser humano libre y con derechos, que cuenta por ley con una identidad jurídica. Artículo 7. Todas y todas son iguales ante la ley y deberán gozar de la misma protección, así como de las obligaciones que de ella derivan, sin que se menosprecie a alguna persona por su condición social, económica, preferencia política, de religión u opinión. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. En nuestro país existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos proporciona una defensa para nuestros derechos humanos, como juicios de amparo o defensores de oficio. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado. Toda persona tiene derecho a mostrar su presunción de inocencia y únicamente podrá ser detenido ante la orden de un juez competente o en flagrancia. Nadie podrá ser arrestado sin un proceso que la autoridad competente considere justo. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, en el caso de nuestro país constituido por el Poder Judicial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Quien culpe estará obligado a probar, para lo cual tendrá un tiempo y podrá solicitar su extensión si así se requiere. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, ya que el Estado debe garantizar el desarrollo de su vida en paz y plena para poder alcanzar la felicidad. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a elegir su residencia, en donde ellos consideren permanente. También toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución por la manifestación de ideas, principios o por seguridad personal, podrá solicitar asilo político en cualquier otro país, siempre y cuando no sean delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, es decir, contar con el vínculo que lo implica como miembro de un Estado, que se podrá obtener por nacimiento o por derecho de sus padres. A nadie se le privará de su nacionalidad ni del derecho de cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Mujeres y hombres a partir de la edad núbil tienen derecho a contraer matrimonio sin restricción de raza, nacionalidad o religión y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante y en caso de su disolución. El matrimonio solo se dará mediante el libre y pleno conocimiento de los futuros esposos. Como dato, hasta antes del 2019, en México, la edad núbil para las mujeres era de 14 años y para los hombres era de 16. El 4 de junio del 2019 entra en vigor la reforma al Código Civil Federal, donde establece que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva. La propiedad es el uso y disfrute de un bien de consumo inmediato, un bien de manera permanente y hasta un bien inmueble. En algunos casos la autoridad podrá solicitar la demostración de la propiedad cuando así lo considere, pero de ninguna manera nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Todos tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Se incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión y creencia individual y colectivamente. Artículo 19. Todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión, siempre y cuando no dañe a otras personas, ni en bienes, ni en su familia o en su reputación. Nadie deberá ser molestado por sus opiniones, investigar y recibir información y opiniones. Un punto importante de la libertad de expresión es la de su difusión, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de difusión que contribuya a que la sociedad que se siente identificada comparte estos conocimientos y se formen criterios propios. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica sin distinción de raza, religión o edad. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Podrá salirse de esta cuando lo desee sin que exista ningún tipo de sanción. Artículo 21. Todos tienen derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos mediante elecciones auténticas que se realizarán periódicamente, por sufragio universal e igual por algún procedimiento que garantice la libertad del voto. Todos tendrán derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Artículo 22. Todos como miembros de la sociedad tienen derecho a la seguridad social en cualquier etapa de la vida y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Aquí es donde entra la Organización de las Naciones Unidas, que junto con sus demás organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de estos derechos y su promoción y protección. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y de protección al desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación de ningún tipo a un salario igual por trabajo igual. Como se mencionaba en las clases, el salario es la única cosa con la que cuentan las familias para poder subsistir y desarrollarse. Por esta razón, en caso de ser necesario, si el salario no cubre algún aspecto para lograr este objetivo, será completado por algún medio de protección social. También tendrán el derecho de poder fundar sindicatos y a sindicalizarse según sus intereses. Respecto a este artículo, realicé una pequeña investigación sobre algún programa sobre la protección al desempleo en México y encontré un artículo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el cual solo analizan este programa en otros países del mundo. Menciona las ventajas y desventajas que tendría en México y al final muestra un plan de cómo funcionaría el programa a grandes rasgos. Y termina con una frase que dice que el país necesita este tipo de programas construido bajo principios de equidad y justicia social. Considero que esta investigación de viabilidad de este programa sea analizada a detalle para su implementación, partiendo de saber que en México la tasa de desempleo es muy alta. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al ocio y al asueto responsable, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a él y a su familia salud y bienestar, en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. También tendrá derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez. La maternidad y la infancia tendrán derecho a cuidados y asistencias especiales. Todas las niñas y niños nacidos dentro del matrimonio o fuera de él tienen derecho a la misma protección social. Si bien se mencionaba en artículos anteriores que México no cuenta con la ayuda al desempleo, sí cuenta con servicios como seguros sociales, donde cuidan la alimentación y salud de los ciudadanos.
A los trabajadores se les descuenta una parte y el patrón da la otra para cubrir los seguros de enfermedad, invalidez, viudez y vejez. También en México hay muchos apoyos para el bienestar de las madres y los niños, como el apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y el apoyo a madres solteras. Artículo 26. Toda persona tendrá derecho a la educación, que deberá ser gratuita. La educación elemental será obligatoria. En el país, la educación elemental es 3 años de educación preescolar, 6 años de educación primaria y 3 años de educación secundaria. Mientras que el acceso a la educación superior será igual para todos en función de los méritos respectivos. El objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y sus libertades fundamentales. También fortalecerá la comprensión, tolerancia y la amistad sin discriminación alguna. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten de este. También tendrán derecho a la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por sus producciones científicas, literarias o artísticas de las que sean autores, es decir, a obtener una marca o patente por su creación. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades mencionados anteriormente se cumplan en su totalidad. Es obligación de los ciudadanos hacerla valer en cualquier parte del mundo. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, ya que solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente su personalidad. Se estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la ley con el fin de asegurar el respeto de los derechos y libertades de los demás, mantener el orden público y el bienestar general. En ningún caso estas libertades podrán ser ejercidas en oposición a sus propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Conclusión. Considero que la Declaración Universal de Derechos Humanos es algo que todos los ciudadanos del mundo deberíamos conocer, ya que nos dota de derechos y obligaciones para nuestro beneficio como personas y ciudadanos. El derecho a la libertad es el principal objeto de la Declaración, establecido en la mayoría de los artículos, siendo para mí la libertad de pensamiento y de expresión uno de los fundamentales. Otro derecho fundamental es el de pertenencia e identificación como persona. Siento que de este se desprende, o podríamos llamarlo así, el derecho a ser libre y a tener tu propia personalidad en el mundo sin dañar a nadie más. Otro aspecto importante de la Declaración es que, aparte de darnos los derechos anteriormente mencionados, también velan por el bienestar de las personas, procurándoles brindar servicios de salud, educación, trabajo y alimentación dignas.